Damos la bienvenida al sociólogo Marcos Salamea, analista y académico de la Universidad de Cuenca. Sociólogo Salamea, vivimos un momento realmente muy crítico en el país. Demasiadas cosas han pasado, incluyendo esto el magnicidio contra Fernando Villavicencio, que es sin duda un golpe muy duro para una frágil democracia. Antes de ingresar en temas más coyunturales aún, como el debate presidencial, quisiera preguntarle sobre la reacción en el país, con antecedentes de hechos similares, magnicidios que se han dado en otros países, como el asesinato de Galán, el de Gaitán más atrás en Colombia, o el de Colosio en México. ¿Cómo ve usted la reacción del pueblo ecuatoriano ante este atentado a la democracia? Bueno, Gustavo, muchas gracias por la invitación. En realidad creo que el asesinato de Villavicencio no es sino la consecuencia de una escalada de violencia que hemos vivido en los últimos tiempos. La expresión más significativa antes del asesinato de Villavicencio fue el asesinato del alcalde de Manta, que ya era preocupante, ¿no? Porque hasta ahora se había atentado a la vida de candidatos, por ejemplo, en las elecciones de febrero, pero no había escalado un asesinato a nivel político como el del alcalde de Manta, y mucho menos estaba en las posibilidades de que asesinen a un candidato presidencial, que además se entendía tenía la seguridad del Estado, precisamente por el nivel de riesgo que se había denunciado él poseía. Con todo y eso, pues se comete este vil asesinato que sin duda causó en la población una gran conmoción, un gran nivel, digamos, de solidaridad, de rechazo, de condena, como no puede ser de otra manera, donde todos cerraron filas, incluso los propios actores políticos que han rivalizado políticamente con Villavicencio, pues tuvieron palabras de indignación respecto a este crimen, que a lo mejor posiblemente podía haber tenido consecuencias políticas inesperadas, una de ellas una eventual supresión de las elecciones. Incluso hubieron voces aisladas, por suerte, que clamaban por la supresión del régimen democrático y hacían un llamado a una dictadura cívico-militar. En cualquier caso, creo que efectivamente esto no tiene precedentes históricos, quizás excepto un caso que me estoy acordando en este momento, que es el que se produjo en 1978 con el asesinato también de un líder político en pleno proceso electoral y que además era una candidatura que había cuestionado duramente a la dictadura militar, el triunvirato. Me Don refiero al Calderón. asesinato de Adón Calderón Muñoz, Ujú. Gustavo, asesinato sobre el cual se trató de ocultar a sus responsables, incluso endilgando que posiblemente ese asesinato era cometido por alguna célula guerrillera o terrorista. Y al final las investigaciones determinaron que había sido ordenado nada más y nada menos por el ministro de gobierno de ese entonces, el general Bolívar Jabrín Cahueñas, y que había usado un sicario, pues recordemos el famoso nombre de Plin Méndez, ¿no? Que estuvo preso por esta situación. Eh, en ese caso también con la consigna de que conmocione tanto a la sociedad que la dictadura militar suspenda las elecciones y se prorrogue, digamos, en su mandato dictatorial. Entonces ya vivió el país hace décadas esta situación. En la hora actual, pues se da en un contexto diferente, porque en el país se ha desarrollado una gran fortaleza de las organizaciones narcodelictivas, que finalmente son las que han disputado la soberanía, el ejercicio del poder al Estado, fundamentalmente a nivel de las cárceles, pero también se ha extendido esa disputa a la autoridad del Estado en las calles y en los espacios públicos y cometiendo atentados como el que estamos señalando. Bien, avancemos a este tema coyuntural importante. Comentario del día, el debate que se dio la noche de este domingo, con una gravitante ausencia, el atrio vacío de Fernando Villavicencio y con un sello de superficialidad. Bueno, sin duda creo que la presencia de Fernando Villavicencio en el debate pues hubiera generado quizás otra dinámica. Es una ausencia sin duda sentida, además por la experiencia política que él y el protagonismo político que él ha venido teniendo
en los últimos años, fundamentalmente desde la Asamblea, pues, y además con una acción política sustentada en algunos procesos de investigación dirigidos especialmente al gobierno presidido por Rafael Correa. No así como habíamos comentado también, y no porque falleció en esas condiciones podemos ocultar, no así en el caso, digamos, de investigaciones hacia el gobierno de Lazo, sobre los cuales más bien hubo una acción de omisión para investigar los casos de corrupción de este gobierno que todavía lo tenemos al frente. Pero una ausencia, reitero, pues sentida, amén de que no se pudo a tiempo poner a un candidato presidencial que sustituya a Fernando Villavicencio, pues a las últimas horas se habló de Cristian Zurita, pues una candidatura que no fue calificada y por lo tanto no pudo participar en el debate. Un debate que dejó, digamos, muchos vacíos, un debate que no tuvo un alto nivel, un debate, diríamos, que quedó debiendo, porque no se profundizaron los argumentos, no quedaron claras las expectativas que tenía la ciudadanía respecto al qué hacer, sobre todo en los distintos temas que se plantearon en las preguntas, en lo social, en lo político institucional, en lo ambiental y en el tema de la seguridad. Creo que otra vez el formato falló, ¿no? En relación a estas expectativas. Siempre los formatos no contentan, no hay un formato ideal. En cualquier caso, creo que hubo al principio pues algo que desorientó a los candidatos en la viabilidad del formato cuando hubieron interrupciones de las intervenciones de los candidatos que inicialmente tomaron la palabra. Posteriormente parece que los moderadores se moderaron un poco, por así decirlo, y dejaron que desarrollen quizás con más fluidez las ideas respecto a las preguntas planteadas. El nivel Yo fue creo que bajo, con su reitero. amplia experiencia, Marco, usted estará de acuerdo en que un debate al nivel que sea debería dejarnos con una radiografía, con respuestas sobre esa radiografía sobre la cual debería plantearse este debate. Radiografía que debería referirse a la problemática de una institución, de un municipio, en este caso mucho más complejo, de un país. Nos quedamos con la sensación de superficialidad que lo habíamos señalado ya, así como de que se trataron temas muy colaterales. Sí, quizás el debate debía orientarse en una primera parte y no con apenas un minuto, quizás unos 3 minutos, quién sabe, unos 5 minutos, para que cada candidato haga una exposición mucho más detallada, argumentada, profundizada respecto a sus propuestas en los ejes económico, social y político. Y sobre esa base, pues generar, digamos, preguntas, réplicas y contrarréplicas, ¿no? Entonces, interesante hubiera sido escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos para que de tal manera los que estaban viendo el debate o oyendo el debate puedan incluso hacerse una idea cabal respecto a cuáles mismos son los planteamientos. Pero un debate de este tipo, faltaba un contexto en realidad. claro, y cuando se quería conceptualizar las respuestas, me acuerdo, se costó la intervención. Es el caso específico de la candidata González. Cuando estaban hablando del tema de los subsidios, la candidata quiso contextualizar su respuesta hablando de que la construcción de una nueva refinería permitiría no importar ya combustibles y quizás no serían necesarios los subsidios porque la gasolina podría abaratarse en su costo. Y la señora Bayona le costó inmediatamente la intervención y decía que se refiere a la pregunta, cuando lo que quería es contextualizar precisamente la respuesta a esa pregunta. Entonces, pero tampoco los tiempos dan para contextualizar a todos los candidatos, ¿no? Y básicamente lo que vimos era, como usted lo dice bien con la palabra, un tratamiento superficial, incluso a veces ya estandarizado en base a las estrategias electorales para el debate. En el caso de Luisa González, apelando a la palabra de siempre, ¿no? Repetitiva, de que ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. O en el caso de Topic, a que tratar de responder frente a todas las inquietudes y temáticas con el tema de la seguridad. Hasta Esa el fue una punto que constante. incluso Cada candidato intentaba quedarse en su nicho.
en su nicho y tratar quizás de ampliar en el caso de Topi con mucha mayor facilidad, porque el contexto de la inseguridad agudizada con el asesinato de Villavicencio da esa posibilidad, ¿no? Entonces, hablar del tema de la seguridad como respuesta a toda problemática, ¿no? Que puede tener un impacto frente, digamos, a la mayoría de la gente que le escucha, pero quienes hacemos un análisis más concienzudo, reflexivo, desde la fuerza argumentativa, vemos que definitivamente los problemas del país no pueden resolverse solamente apelando a la seguridad, y mucho menos si cuando se habla de seguridad se habla únicamente de mano dura, y no se enfoca que el problema de la seguridad es un problema que tiene que enfrentarse de manera integral en todos los componentes que generan la inseguridad, la delincuencia, la criminalidad, donde está sin duda como componente fundamental la parte social, el tema de la pobreza, la desigualdad social, la falta de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el formato posibilitaba eso. Incluso yo pienso que esos pocos segundos, que iba a decir minutos, no hubieron minutos, sino segundos, algunos candidatos aprovecharon para autopromocionarse y reiteradamente llamar a votar por ellos, ¿no? Cuestión que también fue llamada la atención por los moderadores en el sentido de que no es un debate para autopromocionarse y hacer campaña electoral, sino para responder a las preguntas. Antes de ir a un análisis que no puede ser sino breve sobre los candidatos que estuvieron, ¿cuál es su visión? ¿Qué percepción tiene usted en cuanto a los efectos post-debate, sobre todo, que podría tener la ausencia de Villavicencio? Bueno, entiendo que algunos de los candidatos buscaban tener una intervención, incluso hablaron de Fernando Villavicencio en alguna de sus intervenciones, con el ánimo y el objetivo de que ese público electoral indeciso que estaba viendo el debate, pues se anime a votar por ellos, ¿no? Porque ciertamente yo debo decir aquí, haciendo un paréntesis, de que una parte de la votación que estaba haciendo la votación dura de Fernando Villavicencio, que se calculaba según las encuestas hasta hace días que se podían publicar entre un 10 o 12%, una parte seguramente migrará hacia uno de esos candidatos y posiblemente, pues, sobre todo aquel candidato que insiste permanente a hablar del tema de la seguridad. Entonces, esto es lo que va a darse, pero claro, el debate en cuanto a sus resultados se va a medir por el impacto que tiene en el público que veía el debate, y que no es lamentablemente un público muy preparado políticamente. Entonces resulta impactante que un ambiente de inseguridad, de miedo, de riesgo que hoy vive la sociedad ecuatoriana, quien hable de mano dura puede impactar más, ¿no? Y también resultó impactante el hecho de tener un candidato que asomó como tranquilo, como parsimonioso, moderado, tinoso, que fue el candidato Noboa, por ejemplo, ¿no? Si uno analiza con profundidad sus respuestas, seguramente puede hacer algunos cuestionamientos, pero la pose que asumió el candidato Noboa, esa moderación, en cambio, resultó impactante, porque he escuchado yo y también he leído opiniones en las redes sociales de los dos candidatos que más se mencionan, entre comillas, como los que obtuvieron los mejores resultados del debate, fueron precisamente Topic y Noboa. Pero esa es una medición de impacto en el público electoral que tenemos. Pero yo he establecido aquí un cuestionamiento de las respuestas, por ejemplo, de Topic, pero también lo haría en el caso de Noboa. Una de las preguntas que también se hizo en la repregunta, le hizo Herbas a Noboa sobre el tema de la seguridad social, Gustavo. Recuerde usted, ¿qué va a hacer para reformar la ley de seguridad social y sobre todo para impedir que un presidente futuro siga metiendo las manos en la seguridad social? No le contestó en la pregunta. Volvió en la repregunta a decir que se refiere precisamente a lo que había preguntado. Noboa no respondió a esa pregunta. No digo que el problema no es reformar ninguna ley ni hablar de eso, ¿no? Entonces, pero claro, una cosa es lo que el público, digamos, interpreta, lo que el público asume, y otra cosa es quienes, digamos, por la formación académica que tenemos en estos ámbitos, podemos visualizar de manera mucho más objetiva el tenor de cada una de las respuestas. Como tampoco hubo tratamiento siquiera, menos respuestas sobre un segundo tema que está detrás de las urgencias, de la violencia que vive el país, el tema de la economía, que es uno de los gravísimos problemas del país. Por allí escuchamos solamente generalidades, una que otra cifra que citaron los candidatos, un tanto imprecisas en su mayoría, pero sin llegar a un análisis más profundo. Incluso en preguntas concretas que se hicieron sobre cómo resolver
por ejemplo, el déficit fiscal? Sí, sí, no hubo una respuesta contundente, además que es un déficit fiscal abultado de miles de millones de dólares, no hicieron referencia a este tema. Qué interesante hubiera sido, ¿no es cierto?, un debate sobre los modelos económicos, sobre la naturaleza o el carácter de la política económica, porque finalmente eso es lo que en última instancia está en juego. O queremos una economía libre mercado sin mayor regulación del Estado, como es lo que ha estado funcionando en los últimos años, o queremos una economía pues con cierto control y regulación del Estado, ¿no? O queremos una economía donde el empleo básicamente sea activado desde la inversión pública o un empleo que básicamente sea activado desde la inversión privada. ¿Y cómo implementar esa mayor inversión pública? Los que defienden la inversión pública, o cómo implementar la inversión privada, los que defienden la inversión privada. Entonces, eso hubiera dado un sustrato incluso ideológico de fondo al tema económico. Pero yo creo que los candidatos ni siquiera están preparados para debatir a este nivel, lamentablemente, Gustavo. Por eso digo, es un nivel bajo de las candidaturas que tenemos, pero eso refleja la realidad de la clase política que tenemos y también la realidad del público electoral, de los habitantes que tenemos en el Ecuador, con una baja cultura democrática, pero también con una débil formación económica, social y política en sí mismo. Si es que un debate tiene, como así se piensa en general, también ese objetivo de intentar convencer a los indecisos, le preguntaríamos a usted, ¿quién pudo haber ganado o perdido algunos de esos votos? Como decía, en base al impacto ante la gente, pues del que podía haberse salido mejor librado en relación a adhesiones electorales, sin duda es Topic, estaría también Noboa. A Topic le interesa esto porque era un candidato que venía subiendo ya, sobre todo que se recompuso porque se estancó un tiempo, incluso parece que iba a la baja, se recompuso a partir del asesinato del alcalde de Manta, que actualizó mucho más el problema de la inseguridad. Y obviamente, pues luego del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? Y con la insistencia y es monotemática en el tema de la seguridad, sin duda en el impacto, ese impacto se puede medir con adhesiones que podrían favorecerle mayormente a los indecisos que ya decidieron su voto viendo el debate, a Topic, y también un porcentaje a Noboa. Pero el caso de Noboa, pues ese incremento que pueda tener su votación no le va a alcanzar para poder aspirar, por ejemplo, a llegar a la segunda vuelta. En el caso de Sonnenhosner, Sí, creo que quisiera pedirle en forma conjunta, no solamente Sonnenhorster, sino los otros dos candidatos que han estado en las encuestas, aparentemente disputándose ese liderazgo en ese segundo lote y también en el primero, Sonnenhorster, Yacu Pérez y González. bueno, en el caso de González, para comenzar por la última, evidentemente ella tiene una votación cautiva, ¿no? No sé, muchos sabemos que sea quien sea el candidato o la candidata, pues es una votación que va a estar alrededor del 30%. Arauz obtuvo el 33% hace 2 años. Estará a lo mejor por la misma cifra ahora la señora González. Eh, repito, fue ella con una estrategia de posicionar con mucha más fuerza en el debate lo que ha sido la estrategia de su campaña, ¿no? Que antes estábamos mejor, que ya lo hicimos bien y lo volveremos a hacer bien. Básicamente es eso. En el caso de Sonnenhosner, él estuvo, digamos, de alguna manera bien, yo creo que hasta la primera mitad del debate, perdió un poco los estribos, digamos, hablando así coloquialmente, cuando fue increpado por Topic respecto al tema de que él perteneció a un gobierno, se denunciaron actos de corrupción en el reparto de hospitales, y en la repregunta Topic volvió a insistir en el tema, y eso un poco le sacó de casillas y desentonó a la presencia y la intervención en estas respuestas de Sonnenhosner. Se quedó como Y con ahí, su mejor trofeo, el hecho de que había salido antes de término del gobierno de Moreno. pero eso que Sonnenhosner quiere presentarle siempre como una fortaleza, más bien un debate asoma como una debilidad, porque no fue Topic el único que le increpó eso. Fue también Pérez y algún otro candidato que hizo referencia precisamente al hecho de que él dejó la vicepresidencia cuando él tenía, me acuerdo que Pérez decía, si usted quería combatir la corrupción, si fue por eso, ¿por qué no se quedó más bien a pelear desde adentro contra de la corrupción? Entonces, no está muy bien parado Sonnenhosner, que además yo digo, creo que era el que más quería capitalizar electoralmente, pues la lamentable muerte de Fernando Villavicencio, ¿no? Capitalizar en Sí. términos electorales. Vayamos a Y la visión holística de Yacu Pérez.
En el caso de Yacu Pérez, su primera respuesta bien cuando hablaban del tema de la violencia de género, pero el tema es que Yacu Pérez empezó a desorientar sus intervenciones el momento en que empezó a invitarle a Topic, ¿no? Que se reúna con 2 legionarios más y le invitaba a un partido de vóley, etc. Lo cual más bien le dio la buena oportunidad a Topic para insistir en el tema de la seguridad, que el país no estaba para juegos de vóley, sino para cosas más profundas y serias, como es el tema de la inseguridad. Y eso me parece que desmoralizó un poco las intervenciones posteriores de Yacu, que además hay que decirlo y destacarlo aquí, Gustavo, fue el único que con claridad, con consistencia, habló respecto a la consulta de Yasuní. Se expuso lo que él es una posición detenida, porque al final, cuando los periodistas hicieron preguntas en la última parte del debate, que ya no era debate, ¿no? Sino eran cuestionamientos a los candidatos de los 2 moderadores sobre el tema ambiental y sobre el tema de su posición frente a Yasuní, todos tenían una respuesta ambigua. Y el único que tenía una posición clara era Yacu, pero eso no es suficiente, ¿no? Respecto, digamos, al desenvolvimiento en general que tuvo en el debate, que yo creo que no le ayudó precisamente a Yacu Pérez en esta oportunidad, ¿no? Más allá del debate, finalicemos este análisis, Marco, con el factor Cristian Zurita, que puede o no puede ser, aún no está calificada esa candidatura. ¿Ve usted de alguna manera que en caso de ser candidato va a ser incidente? Bueno, primero creo que la candidatura de Zurita era la más lógica, la más adecuada, ¿no? Dada la cercanía que tenía con Fernando Villavicencio, eran compañeros de trabajo, amigo muy íntimo y muy leal de Fernando Villavicencio. Creo que era lo más lógico, la pretendida candidatura de quien es la candidata a vicepresidenta. No creo que era la más adecuada, además que habían problemas legales para que eso se dé. Sin embargo, creo que electoralmente la votación de Villavicencio no va a ir en su totalidad a favor de Cristian Zurita. No tiene, digamos, la imagen que tuvo Villavicencio, por eso los propios partidarios de él decían que es irreemplazable. No tiene, digamos, una suerte de trayectoria política tampoco. Quizás a un Y sector tiene muy el factor tiempo en su contra. también para hacerse conocer y todo eso. Creo que sobre todo un importante sector de un voto muy calificado, de una población anticorreísta muy reflexiva, le puede efectivamente llevar a tener una adhesión total, pero también una parte significativa del electorado que quiere manifestar, digamos, su condolencia, su solidaridad, su tributo a Villavicencio, votará por quien le sustituye en este caso como candidato presidencial, que es Zurita. Pero en cualquier caso, no veo que llegue al nivel de votación que podía haber tenido Fernando Villavicencio si es que él, digamos, persistía como candidato y no le quitaban la vida, ¿no? Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Gracias también, Gustavo, a usted. Declaraciones del sociólogo Marcos Alamea, académico, analista de la Universidad de Cuenca.